Libro Overdue por Fei Wo Si-kun. Capítulo 2. Algo me hizo quedarme fuera toda la noche. Regresamos a Wuchi en coche durante la noche, llegando justo al amanecer. En cuanto llegamos al camino privado, empecé a sentir miedo. Él me consoló. Ya coincidimos en nuestra historia, ¿no? Mientras hablemos con una sola voz, no sabrán lo que hemos estado haciendo. Asentí, intentando respirar con calma. El coche ya había doblado la esquina y pudimos ver las luces en el primer muro del patio. Tras pasar el puesto de vigilancia, vimos enseguida la mansión iluminada. Con todas las luces encendidas a esa hora, algo grave debía de haber ocurrido, y supe que algo era mi ausencia toda la noche. Estaba a punto de llorar. Mu Shiyang me dio una palmadita en la espalda y susurró: «No tengas miedo, estamos luchando de espaldas al agua». Me obligué a sentarme derecho y respiré hondo. El coche finalmente se detuvo frente a la casa, y el director Liang abrió la puerta personalmente. Al verme, suspiró aliviado. «Jovencita», asentí, salí del coche y entré en la sala con Mu Shiyang. Tragué saliva con dolor. Padre estaba en la sala con las manos a la espalda, su rostro completamente inexpresivo. El tío Lei estaba detrás de él, junto con el director Shi, la secretaria Yu, el abuelo Mu, el tío He. Todos nos miraban fijamente a los dos, especialmente a padre, cuya mirada era como un cuchillo, como si quisiera tallar agujeros transparentes en mi cuerpo. Escuché a Mu Shiyang gritar suavemente: «¡Señor!». Padre lo miró ferozmente. Nunca lo había visto tan feroz antes. Las venas de su frente se hincharon una a una, luciendo realmente aterradoras a la luz. Apretó los dientes y dijo: «Bien, ustedes dos son algo especial». Miró a Mu Shiyang como si quisiera matarlo con su mirada. «Eres bastante capaz, ¿verdad?». Me estremecí y la voz de mi padre finalmente resonó como una explosión. «Nan, sube conmigo». Busqué ayuda desesperadamente, pero el tío Lei no podía ayudarme porque Mu Shiyang era su sobrino. El tío He acababa de gritar: «Señor», cuando mi padre lo fulminó con la mirada con tanta ferocidad que no se atrevió a decir más. Mi padre se dio la vuelta y subió las escaleras, y yo no tuve más remedio que arrastrarme tras él. Miré disimuladamente a Mu Shiyang, quien me guiñó un ojo animándome. Papá entró al estudio y lo seguí lentamente. Papá preguntó: «Dime tú mismo, ¿a dónde te escapaste?». «Vamos, ¿por qué te enojas tanto hablando con tu hija?». «El doctor Cheng dijo que tienes la presión alta y te dijo que no te preocuparas». Una voz suave sonó detrás de mí. De repente me giré. Era ella. Todavía llevaba un chipao azul oscuro con estampado floral, con un broche de gema azul intenso prendido en el cuello. Se acercó con gracia, con la misma sonrisa. La joven señorita por fin ha regresado. Volví la cabeza y la expresión de mi padre empeoró. «¿Cómo te atreves a entrar sin llamar?». «¡Qué falta de educación!». Parecía un poco avergonzada. Me miró de nuevo y sonrió. «Nan, ¿te lo pasaste bien ahí fuera? ¿Cómo te dejaste llevar tanto por la diversión que olvidaste volver a casa, pasando la noche con un hombre?». Tsk, tsk. Esto fue realmente echar sal a la herida, echar más leña al fuego. La mirada de mi padre fue como un cuchillo helándome el corazón. Mi padre me fulminó con la mirada, luego se volvió hacia ella con frialdad y dijo: «Sal de aquí, mi hija no es asunto tuyo». Esto la hizo quedar mal, sobre todo estando yo presente. Se enfureció de vergüenza, con una voz estridente y penetrante: «Murong Chinji, no voy a tolerar esto. No intentes intimidarme con tus poses. Vine amablemente a mostrar preocupación por tu querida hija, y tú muerdes la mano que te alimenta». Esta vez mi padre estaba furioso, pero sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. Sabía que era señal de que su ira había llegado al límite, y que una vez que explotara, sería una furia desgarradora. Y efectivamente, cuando se enfadaba, incluso decía en dialecto de Shanghái: 10 puntos. No tomes a la gente por tonta cuando no entiendes la situación. ¿Cómo es que no lo entiendo? Era terca, pero ya no se atrevía a mirar directamente a su padre. «Dime». Papá resopló, pero no dijo nada. Esto la envalentonó y me miró con sarcasmo. «Es cierto, no me puedo comparar con ella en nada. No soy tan guapa como ella, no sé maquinar, no sé seducir a la gente, pero al menos no te he dado un hijo bastardo». Antes de que pudiera terminar, su padre ya le había dado una bofetada, hinchándole la mitad de la cara. Quedó atónita por la bofetada y solo después de un rato empezó a llorar. Su padre estaba tan furioso que le temblaba todo el cuerpo. «¡Fuera! ¡Aléjate de aquí! Si vuelvo a oírte decir esas palabras,
Te despellejaré viva y también a ese entrenador de tenis tuyo. Estaba tan asustada que le temblaba todo el cuerpo y no dijo ni una sola palabra en su defensa. Nunca había visto a mi padre tan feroz. Pensé que haría lo que me decía, y me dio un vuelco el corazón. Justo ahora dijo, sobre mi madre, no podía ser así. Debía haber algo más en la historia. Ella se fue y el sonido de la puerta cerrándose me sobresaltó. Levanté la cabeza y mi padre parecía realmente aterrador. De repente agarró una regla del escritorio. Hoy voy a matar a golpes a esta cosa insensata. Estaba demasiado sorprendida para moverme. Para cuando reaccioné, ya me habían golpeado una vez, el dolor ardiente aumentaba. Gemí e intenté protegerme con las manos. Él maldijo furioso. «Cosa insensata, ¿tan fuertes son tus alas? ¿Te atreves a deshacerte de tu escolta y salir corriendo a jugar? ¿Mis palabras son solo viento en tus oídos?» Sollocé mientras recibía 2 golpes más. No me atrevía a decir una palabra en mi defensa, pero él se enfadó más a medida que me golpeaba, golpeando cada vez más fuerte. «Te mataré a golpes. Ahórrame la vergüenza. Escaparte con un hombre por una noche. ¿Quién le enseñó a una joven como tú a ser tan vulgar?» Sus palabras me perforaron los oídos una a una, mi corazón sangraba. La regla me quemaba la piel, el dolor me mareaba. Finalmente no pude evitar replicar. «Adelante, golpéame hasta matarme». Esto lo enfureció aún más. ¿Crees que no me atrevo? Sin ti sabría cuánta paz tendría. Sin ti esta vulgaridad sería mucho más feliz. Su voz rugiente resonó en la habitación. Oí al secretario Yu llamando a la puerta, gritando. «Señor, señor». Padre gritó. «¿Quién se atreve a entrar?» El secretario Yu, al ver la situación tan grave, entró de todos modos. Alarmado, corrió a intentar sujetar a mi padre. Mi padre, como un león enfurecido, lo apartó de un solo golpe. El secretario Yu volvió a salir corriendo, mientras mi padre me agarraba y me golpeaba con fuerza varias veces más. El secretario Yu, el tío He, el tío Lei y el abuelo Mu entraron a la vez, lo que solo provocó que mi padre golpeara con más fuerza. Los tíos se abalanzaron sobre mi padre para sujetarlo, gritando, «Señor, señor, deje de golpearla». Mi padre forcejeó y rugió, «Hoy voy a matar a golpes a esta miserable niña». Lloré hasta casi no poder respirar, con un dolor insoportable, y grité, «¡Que me mate a golpes! Al fin y al cabo solo soy una vulgaridad como mi madre. Al fin y al cabo no soy su hija». La sala se quedó en silencio de repente. Todos me miraron con los ojos muy abiertos. El rostro de mi padre palideció. Sus labios temblaban mientras me señalaba con la mano ligeramente temblorosa. «Tú». De repente se desplomó hacia atrás. La habitación se sumió en el caos. El tío Lei palideció de miedo mientras se apresuraba a desabrocharle los botones del cuello a su padre. El secretario Yu dio una patada en el suelo y gritó, «¡Que alguien venga rápido!». El director Shi agarró el teléfono y gritó, «¡Rápido! ¡Pónganme con el Dr. Cheng!». Todos los asistentes entraron corriendo. Estaba demasiado conmocionado para moverme. Cuando intenté ir a ver a mi padre, me detuvieron y me sacaron a la fuerza del estudio, llevándome de vuelta a mi habitación. Oí sonidos de coches, voces y pasos urgentes en el patio, todo mezclado. Mi médico llegó rápidamente para tratar mis heridas. Le pregunté, «¿Qué pasa con mi padre? ¿Qué pasa con mi padre?». Negó con la cabeza y dijo, «No lo sé». El Dr. Cheng ya llegó. Lloré e insistí en ver a mi padre, luchando por levantarme de la cama. El médico entró en pánico y las enfermeras me sujetaron. Oí al médico gritar, «¡Inyecta un sedante!». Lloré y grité mientras me sujetaban y me ponían la inyección. Todo ante mis ojos se volvió borroso y, sollozando, finalmente me quedé dormido. Cuando desperté, estaba oscuro. La lámpara de la mesilla estaba encendida y una enfermera dormitaba en el sofá. La habitación estaba en un silencio sepulcral, aterrador. La luz azul pálido de la lámpara brillaba tenuemente y el corazón me dio un vuelco. Me saqué la vía intravenosa de la mano y me incorporé. No encontré mis zapatillas, así que me levanté descalza. Salí de la habitación. El pasillo también estaba en silencio. Solo las lámparas de pared estaban encendidas en la soledad. Recorrí el largo pasillo y corrí al dormitorio principal, que estaba completamente oscuro. Encendí la luz. La habitación estaba ordenada, la cama también, pero no había nadie. Me di la vuelta y corrí al estudio, pero tampoco había nadie. Un sudor frío me corría por la frente gota a gota. Bajé corriendo las escaleras, pero mi padre tampoco estaba. El director Liang salió del otro extremo del pasillo, señorita. Lo agarré fuerte y le pregunté, «¿Dónde está papá?».
¿Dónde está? ¿A dónde lo has llevado? Me tambaleé, viendo las estrellas. Tenía tanto miedo. Temía que me diera una respuesta terrible. Dijo, el señor se ha ido a Xuanchao. ¡Ay, me iba a volver loco! Pregunté, ¿cómo está? Ya está bien. El Dr. Cheng dijo que solo era una ira extrema lo que le causaba presión arterial alta. Después de una inyección, se recuperó. ¡Ay! Se me cayó el alma a los pies. Pero el mundo daba vueltas y me desplomé del mareo. Me quedé obedientemente en casa. Desde ese día, las oportunidades de ver a mi padre fueron lamentablemente escasas. Me sentía muy culpable y él también parecía reacio a hablar mucho conmigo. Volvía a casa brevemente y se marchaba poco después. Aunque me sentía triste, mi padre nunca volvió a preguntarme a dónde había ido esa noche. Pero Mu Xiang había caído en desgracia. Oí que el tío Lei lo había transferido a la base de Pumen y lo había degradado 6 rangos, reasignándolo a servir como un simple jefe de personal. Estaba abatido y no pude animarme durante muchos días. Cuando mi tía vino a visitarme, le pedí que intercediera ante mi padre por Mu Xiang. Mi tía se negó, diciendo, «Tu padre sigue enfadado. ¿Te atreves a tirarle de los bigotes al tigre?» Me sentí realmente culpable. Lo habían implicado solo por mi culpa, dije con tristeza. Pumen está tan lejos y es tan duro. También lo han degradado, debe estar muy triste. Es todo culpa mía. Mi tía me miró sorprendida. Fruncí el ceño y dije, en fin, lo he arruinado. Un pez de la piscina quemado por la ira de papá. Mi tía se rió y dijo, no digas eso delante de tu padre. Te aseguro que se enfadará aún más y podría volver a asar ese pez de la piscina. Si vuelves a suplicar por Xiyang, apuesto a que lo degradarán a Java. Me desanimé. Esta vez mi padre está castigando a un inocente. Mi tía simplemente sonrió. Cualquier padre que vea a un moxo que se lleva a su hijita por una noche querría matarlo en el acto. Sería normal. El señor estaba dando la cara ante la familia Mu, y el ministro Lei sabe cómo manejar las cosas. Antes de que pudiera decir nada, ya lo había degradado a Pumen. Recordé la escena de esa noche. Cuando mi padre fulminó con la mirada a Mu Xiyang, había una intención asesina en sus ojos. No pude evitar estremecerme de miedo. Mi tía dijo, cuando me enteré, me quedé impactada. No sabes, en aquellos días, el señor era simplemente... De repente, dejó de hablar. La miré con la mirada perdida. Se le había escapado algo. Sabía que se le había escapado algo. ¿Qué le pasó a mi padre en aquellos días? ¿Qué había pasado? ¿Estaba relacionado con mi madre? Llamé a mi tía y su expresión se tornó muy desagradable. Dijo, Nan, no sé nada. Le agarré la mano y le supliqué, tía, tú eres la que más me quiere. Te he querido desde pequeña. Dime, ¿qué pasó exactamente? Tengo derecho a saberlo. Es sobre mi madre, ¿no? Mi tía negó con la cabeza y le supliqué, ya soy mayor, no deberías seguir ocultándome cosas. Si no me lo cuentas, me imaginaré un montón de cosas. Mi tía negó con la cabeza, no puedo decírtelo. La miré fijamente, en silencio, hasta que empezó a tener miedo. Se esforzó por llamarme. Nan, dije en voz baja. Lo sé que no soy la hija de papá. Soy la vergüenza de esta familia y también la vergüenza de papá. Me odia, me detesta, desearía matarme. Mi tía gritó, ¿cómo puedes pensar así? Niña tonta, ¿cómo puedes adivinar esas cosas? Tu padre te quiere más que nadie y se preocupa más por ti. Es solo que no lo sabes. Negué con la cabeza. No lo veo, solo sé que no le gusto. Mi tía me abrazó. Ay, Nan, no es que le desagrades. Simplemente no quiere verte. No sabes cuánto te pareces a tu madre. Al principio siempre me decía, esa niña, esos ojos de niña me están matando. No quiero verlos. Cuando piensa en tu madre, siente dolor. No sabes lo destrozado que está. Medio creída y medio dubitativa, dije, como no soy su hija, no quiere afrontar esta vergüenza. Mi tía dijo, tonterías. Me abrazó fuerte. Eres la perla de nuestra familia Murong, el tesoro de tu padre. Dije con tristeza, pero dijo que quería matarme a golpes. Mi tía me miró fijamente. Todavía tenía un leve moretón en la frente. Me besó con ternura y dijo, «Qué bien». Estaba furioso, ¿verdad? Cuando la gente está muy enfadada, puede hacer cualquier cosa sin sentido. Además, ¿no sabes cuándo llegué? Ya estabas dormida. Tu padre acababa de despertarse y el médico le dijo que descansara tranquilo, pero no quiso escuchar. Quería verte y varias personas no pudieron impedírselo. Lo ayudé a ir contigo y cuando te vio durmiendo profundamente, estuvo dispuesto a volver. No sabes el miedo que tenía entonces. Tenía miedo de que... De repente volvió a callar. Pensé que se le había escapado algo.
La miré con lástima y ella cerró los ojos. ¡Ah, Nanan! Te pareces tanto a tu madre. Mi mente era un caos. No creía lo que decía mi tía, pero esperaba que fuera cierto. Padre. ¿El imponente padre tenía miedo? No lo creía. Padre siempre había menospreciado al mundo. Nunca le había temido a nada. Otros le tenían miedo, incluso alguien tan inteligente y capaz como Mu Xiang le temía. ¿De qué podía tener miedo? Mi tía se quedó a cenar conmigo antes de irse. Al anochecer, me quedé sola con mis pensamientos caóticos. Más tarde me dormí, y cuando desperté aturdida, la noche ya era muy profunda. Mis cortinas no estaban corridas, y oí el ruido de coches y vi varios rayos de luz destellar en la pared. Papá había regresado. Salté de la cama y corrí a la ventana. Efectivamente, papá había vuelto. Lo vi salir del coche. Salí corriendo de mi habitación y esperé en las escaleras. Efectivamente, papá subió. Podía olerle el alcohol y vi que tenía la cara muy roja. Pensé que debía de haber estado bebiendo con alguno de sus tíos. Cuando me vio, se limitó a preguntar sin vueltas, ¿por qué no duermes tan tarde aquí parado así? Me lamí los labios secos y dije, ¿puedo hablar contigo? Frunció el ceño. Ni siquiera llevas zapatos. ¿Qué aspecto tienes? Ve a ponerte los zapatos. ¿Es este el padre que mi tía decía que me amaba? No le creía ni una palabra. Mi terquedad volvió a subir y dije, así soy. Mi padre dijo, ¿esperas a que vuelva en mitad de la noche solo para contestarme? ¿Quieres otra paliza? Temblé al recordar su aspecto feroz ese día, el dolor de la regla golpeándome el cuerpo, sus dientes apretados diciendo, te voy a matar a golpes. Dije fríamente, no tengo miedo. Adelante, golpéame hasta matarme. Palabra por palabra repetí lo que había dicho. Después de todo, solo soy una vulgaridad. Temblaba de ira. Bien, bien. ¿No te conformaste con casi provocarme un infarto ese día? ¿Cómo pude dar a luz a semejante cosa? ¿Por qué no te estrangulé entonces para tener un poco de paz? Dije suavemente, no soy tu hijo. Se quedó atónito. Durante esos pocos segundos, temí que se desmayara como la última vez, pero rápidamente me armé de valor y esperé su reacción. Escuché su respiración agitada, esperando una bofetada, pero sorprendentemente no llegó. Se quedó allí inmóvil, mirándome como si fuera un extraterrestre. Su voz era inesperadamente débil. ¿Fue Susu quien te llamó? ¿Fue ella? Te llamó para interrogarme, para vengarse de mí. Quiere recuperar todo lo que sufrió, ¿no? Me estremecí. En la quietud de la noche, al oír la voz sombría de mi padre, me aterroricé. Mi padre tenía el rostro rojo, los ojos inyectados en sangre mientras me miraba. Su mirada me erizó el vello. Quiere recuperar todo lo que sufrió, ¿verdad? Lo miré aterrorizada, pero él apartó la mirada con dolor. Te traté con tanta dureza que debes odiarme a muerte. ¿Pero por qué? Susu, no lo sabes. Pensé que papá estaba borracho y quise llamar a un asistente para que lo llevara a su habitación. Grité, ¿papá? Hizo una pausa y luego dijo lentamente, Nan, te golpeé muy fuerte. Tú también me odias, ¿verdad? Me odias igual que tu madre, ¿verdad? Tragué saliva y dije, ay padre, no te odio. Él continuó hablando consigo mismo, sé que me odias igual que tu madre. No sabes cuánto miedo tengo, me temo que serás como ella. Solo me tranquilicé al verte dormir tranquilo con mis propios ojos. No sabes lo despiadada que era tu madre en aquel entonces. Se fue con el coche directamente. ¡Qué despiadada era! Me odiaba tanto que se vengó de mí de esta manera. Usó la muerte para vengarse de mí. ¡Qué despiadada era! Me quedé completamente atónito cuando las palabras de mi padre, borracho, describieron los acontecimientos de ese año. Poco a poco comprendí de qué hablaba. No sabía que ella haría esto. De verdad que no sabía que me odiaba. El tono de mi padre era desesperado. Eras tan pequeño, llorabas en la habitación, ni siquiera miró atrás. Se fue con el coche, no sabía conducir. Buscó la muerte a propósito, murió para demostrármelo. Usó la muerte para demostrar su odio. Mi padre me miró con desesperación. Llorabas tan fuerte en la habitación, pero ella no miró atrás. No me quería y tampoco te quería a ti. Se me encogió el corazón. Miré a mi padre y en ese momento estaba tan indefenso y débil. Mi imponente y desdeñoso padre. Tenía mucho miedo, estaba realmente desesperado. Me sentí tan mal que quise llorar, pero no lo hice. No quería oír más la voz afligida de mi padre. Llamé a gritos al encargado, quien llegó enseguida. Dije, el señor está borracho, ayúdelo a volver a su habitación. Mi padre obedientemente dejó que se lo llevaran.
Me quedé allí solo, inmóvil, un buen rato. La lámpara colgante del pasillo estaba encendida. Su luz se reflejaba a través del cristal, brillando con tanta intensidad que casi me dolían los ojos. Sentía una picazón en la cara, con algo frío arrastrándose por ella. Extendí la mano para secármela, solo para descubrir que estaba llorando. A la tarde siguiente, papá llamó a casa. «Ven conmigo a cenar esta noche a casa del tío Howe. Elige un atuendo bonito, peínate bien y no te veas hecha un desastre». Me sorprendió mucho. Papá nunca me había dado instrucciones sobre ropa. Tras el fallecimiento de mi abuela, mi atuendo quedó a cargo de especialistas contratados por la oficina de acompañantes. Incluso cuando acompañaba ocasionalmente a papá a eventos diplomáticos, nunca le había oído dar tales instrucciones. ¿Por qué papá le daba tanta importancia a esta cena informal en casa del tío Howe? Papá colgó el teléfono, dejándome lleno de sospechas. ¿Qué clase de banquete traicionero sería esta cena en casa del tío Howe esta noche? Mientras mi mente daba vueltas, llamé a Ashu para que me abriera el armario. Como mi padre me había ordenado con tanta solemnidad, no me atreví a ponerme ninguno de esos atuendos desordenados. Obedientemente, elegí un chipao corto de satén amarillo albaricoque bordado con hilos de begonia dorados y plateados. También invité a la tía Feng a peinarme. Me maquillé ligeramente y me miré en el espejo, solo para sentirme demasiado anticuada. Pero este era el estilo que más apreciaba la gente de la generación de mi padre, así que no tenía otra opción. Antes de las 6, la oficina de asistentes envió un coche a recogerme, diciendo que mi padre aún tenía asuntos pendientes y me pidió que fuera primero a la residencia Howe, ya que llegaría enseguida. A pesar de mi reticencia, tuve que subirme al coche obedientemente. Por suerte, Ho Min-ju, de la familia Howe, era mi compañero de último año de secundaria, a quien conocía desde la infancia, así que estar con él en la residencia Howe no fue tan aburrido. Mi padre no llegó hasta casi las 8, y la cena formal comenzó en cuanto llegó. La familia Howe conservaba el estilo de una antigua familia aristocrática. Como dice el refrán, la primera generación se centra en comer, la segunda en vestirse y la tercera en educarse. La familia Howe no había perdido su estatus durante décadas, por lo que gozaba de plena dignidad. En su casa se ofrecía auténtica cocina de su show, que incluso satisfizo a mi exigente padre. Disfruté muchísimo de una comida que me encantó. Después de cenar, papá parecía estar de muy buen humor, pues sugirió: «Nan, Nan, toca una pieza para que la escuchemos». Me quedé atónito un momento y balbuceé: «No traje mi violín». El tío Howe dijo con entusiasmo: «Tenemos un Stradivarius en casa. Min-ju, pídeles que lo traigan para que lo vea Nan Nan. Si se puede usar, escuchemos a Nan Nan tocar una pieza». Parecía que me habían forzado a una situación sin salida. A regañadientes, tomé el violín que trajo Ho Min-ju, un delicado Stradivarius. De hecho, todo en la familia Howe era un tesoro atemporal. Probé el sonido y, como poseído, toqué una melodía de Amantes de las Mariposas. Me sobresalté y miré rápidamente a mi padre. Mi padre nunca escuchaba Amantes de las Mariposas, aunque no sabía por qué. Esta pieza estaba estrictamente prohibida en casa. Recuerdo una vez que acompañé a mi padre a un concierto donde la orquesta improvisó una sección de la transformación de mariposa al final. La expresión de mi padre cambió de inmediato. Solo dijo que le dolía la cabeza y se fue apresuradamente escoltado por sus acompañantes, lo que provocó que al día siguiente muchos periodistas hicieran especulaciones descabelladas sobre su estado de salud. Cuando miré, la expresión de mi padre había cambiado, pero rápidamente actuó como si nada hubiera pasado. Incluso me sonrió y dijo: «Esta pieza es buena, simplemente toca esta». En mi asombro, solo pude obedecer. Aunque el comienzo fue bastante duro por falta de práctica, se volvió cada vez más fluido a medida que avanzaba. Además, no había expertos presentes. Toqué 2 secciones con confianza y todos aplaudieron. Mi padre parecía algo distraído, susurrándole algo al tío Lei, quien luego se alejó. Sentí algo extraño en el corazón, una sensación indescriptible, una premonición de que algo estaba a punto de suceder. Después de la cena, hubo una pequeña recepción. Papá fue a hablar de asuntos con un grupo de tíos, y yo me escabullí al orquideario de la familia Howe. Este, aunque un poco inferior al de la residencia Xuanchao, era sin duda uno de los mejores de Wuxi. Recordé que tenían una orquídea Tianli aquí, mejor que las de la residencia Xuanchao.
Era la época de floración de las orquídeas tinta, y quizá tuviera la suerte de verlas. El orquideario tenía luces amarillentas, lo cual fue realmente decepcionante. A veces me encontraba con varios tíos que pretenciosamente apreciaban las flores y saboreaban el té. Al pasar la escasa pantalla de flores formada por hibiscos, mi mirada se posó en la orquídea Tian Li, donde alguien permanecía de pie con gracia, como si admirara las flores. Oyó pasos y se giró de repente. Me quedé allí atónito. Ropa blanca como la nieve, una persona tan etérea como una orquídea. Ella simplemente permaneció allí, pero su belleza la penetraba hasta la médula, casi impidiendo que la mirara directamente. Detrás de ella estaban las orquídeas más hermosas y preciadas del mundo, pero rodeada de todas ellas, su belleza era aún más deslumbrante. Nunca había visto a una persona tan hermosa. Aunque el tiempo había dejado huellas en su rostro, cuando finalmente me sonrió con dulzura, lo que afloró en mi corazón fue solo una frase. Una mirada derriba una ciudad, otra mirada derriba una nación. Su voz también era muy suave y ligera, aunque con un toque de timidez. ¿Eres Nan Nan?, murmuré. ¿Quién eres? Ella respondió suavemente. Mi nombre es Ren Jingjing. Ren Jingjing. La miré confundido. Ren Susu es mi primo. Ren Susu, murmuré. ¿Mi madre es tu prima? Ella pareció suspirar. Sí, tu madre es mi prima. La miré como un tonto, sin palabras. Levantó la mano. Todo su cuerpo parecía envuelto en niebla. La miré deslumbrado. Era blanca como si fuera transparente. ¿Era real? ¿Era realmente humana? ¿Era un hada de las orquídeas? Escuché su voz. El Tian Li ha florecido. Es realmente hermoso. ¿Ha florecido este año el Guanshan en el florero de Shuangchao? Aturdido, le respondí instintivamente. Todavía no. Puede que no florezca este año. Suspiró levemente. Su voz era como el canto de una flauta o un fénix. Sin embargo, su expresión reflejaba una profunda perplejidad. Su aspecto confuso hacía que uno no pudiera soportar mirarla. Murmuró en voz baja, sí, puede que no florezca este año. Estaba a punto de preguntarle cuando de repente escuché a Ho Minjo llamar mi nombre de infancia. Nan Nan. Me giré y respondí, estoy aquí. Ho Minjo entró y me dijo, pequeño diablillo, te estás escondiendo solo otra vez. Hice pucheros y dije, ¿quién dice que estoy solo aquí? También. Me di la vuelta, pero me quedé atónito. Frente al Tian Li en perfecta floración, el aire aún olía a orquídeas. Pero ¿dónde estaba la persona? ¿Dónde se había metido el hada de las orquídeas vestida de blanco? Me quedé sin palabras. ¿De verdad me había topado con un hada? Ho Minju rió con ganas. ¿Quién más está aquí? Con razón Mu Shiyang dice que eres un pequeño monstruo. Te vuelves más travieso a medida que creces. Sonreí con amargura y él dijo, vámonos. Lo seguí fuera del invernadero. La banda seguía tocando. Hizo una reverencia caballerosa. Señorita, ¿me concede este baile? Lo miré de reojo y le di la mano. La música era un foxtrot. Después de dar varias vueltas al ritmo de la melodía, de repente vi una figura familiar y no pude evitar exclamar, ¡oh! Ho Minju, con su astucia, siguió mi mirada de inmediato. Simplemente sonrió. ¿Lo conoce? Negué con la cabeza. No. Noté que quienes charlaban a su lado eran todos hijos de viejos amigos de la familia, que de vez en cuando estallaban en carcajadas, lo que ya me resultaba bastante familiar. Ho Minju simplemente sonrió y me preguntó, ¿por qué lo miras así? Lo miré de nuevo y dije, es raro ver una cara nueva, ¿no puedo mirar un poco más? De repente, dejó de bailar y dijo, bueno, pues déjame presentarte. No tuve más remedio que dejarme guiar por él, lamentándome por dentro. Efectivamente, cuando Zuo Chen me vio, arqueó las cejas sorprendido, pero no dijo nada. Ho Minjo ya había dicho, ven Zuo Chen, te presento a nuestra señorita Murong. Nan Nan, él es el vicecapitán Chuo. Extendió su mano para estrecharme la mía. Mucho gusto. Yo también dije cortésmente, mucho gusto. Su mirada era penetrante y penetrante. Por alguna razón, me sentí un poco culpable. Varios jóvenes de nuestro círculo me dijeron, Nan Nan, hoy tocaste bien el violín. Pero yo seguía mirando a Chuo Chen, quien me observaba con calma. Finalmente preguntó, señorita Murong, ¿me concede este baile? Asentí y entramos a la pista. La verdad es que bailaba bastante bien, quizá era otra característica similar a la de mi padre. Era experto en todo tipo de entretenimiento. Nos encajábamos de maravilla, y todos en la pista se giraron para mirarnos, creando un auténtico espectáculo. Cuando terminó la música, dijo, ven conmigo. Me jaló de la mano más allá del enrejado de rosas, hacia el fondo. ¿Qué dominante? Preguntó.
¿quién soy yo? Su aspecto era tan cómico que no pude evitar reírme a carcajadas. Él también rió, diciendo con frustración, sé que esta pregunta suena tonta, pero solo puedo preguntarte a ti. Suspiré y dije, la verdad es que yo tampoco lo sé. Le pregunté, ¿por qué estás aquí? Mi pregunta también fue una tontería. Se encogió de hombros. Estoy de vacaciones. Chao Lilian me invitó. Chao Lilian también era uno de mis amigos de la infancia. Asentí y dudó antes de preguntar, ¿te ha dicho algo el señor? Pude percibir la vacilación en su tono. Ya empezaba a sospechar. Me pregunto cuánto habría adivinado. Negué con la cabeza. Mi padre me trata como a un niño y nunca me dice nada. Hizo una pausa y dijo, cuando viniste a buscarme la última vez, pensé que sabías algo. Me sobresalté y él dijo, la primera vez que sentí que algo andaba mal fue hace poco, cuando llegó a la flota. Llegó de repente ese día, sin previo aviso, y casualmente visitó nuestro barco. El capitán estaba de permiso y no pudo regresar a tiempo, así que lo acompañé. Me quedé callada. No era solo una coincidencia, sino varias coincidencias. Con razón sospechaba. Me miró confundido y yo lo miré a él. Nos miramos desconcertados. Dijo en voz baja, tu madre. Se me secó la boca. Creí haber encontrado una pista clave, pero no entendía por qué él también estaba allí. Respiré hondo, intentando tranquilizarme. Como sabes, la esposa actual de mi padre es su segundo matrimonio. Mi madre, según el comunicado oficial, murió en un accidente de coche cuando yo tenía menos de un año. Dije, Cho Cheng, a ver si encuentras alguna pista. Dijo, ya revisé el orfanato, pero fue demolido hace mucho tiempo. No queda rastro. Nos miramos de nuevo, desconcertados. En ese momento, se oyeron pasos de repente tras el biombo. Era el tío Lei. Al vernos allí, se detuvo un momento, sonrió y dijo, Nan Nan, es hora de que te vayas a casa. Al mismo tiempo, miró a Shuosheng. Shuosheng mantuvo la compostura y gritó, Ministro Lei. El tío Lei asintió y dijo, Joven Chuo, ven conmigo. Tengo algo que decirte. Sonreí y pregunté, Tío Lei, este hermano Chuo es muy amable. No puedes regañarlo. El tío Lei me miró y dijo, Pequeño listo, date prisa, tu padre te espera. Regresé a casa en el mismo coche que mi padre. Estuvo en silencio todo el camino, aunque no parecía estar de mal humor, pues incluso empezó a fumar en el coche. Le pidió al encargado que lo acompañaba que bajara la ventanilla. El encargado la bajó solo un poco, negándose a bajarla más por seguridad, pero mi padre no se enojó. Estaba casi feliz. En todos estos años, nunca lo había visto feliz, así que no podía estar seguro de esa emoción. Cuando el coche llegó a casa, me bajé, pero papá no. Lo oí decirle al jefe de la oficina de asistentes, voy a Duanshan. La residencia Duanshan no estaba lejos de la residencia Shuangchao. Nunca había estado allí, pero oí que era la casa donde papá vivió de joven. El director Shi respondió, sí, y fue a hacer los arreglos. De repente, noté que el director Shi no se sorprendió en absoluto. Normalmente, cuando papá cambiaba de planes tan a la ligera, ponía cara de pocos amigos y a veces incluso intentaba disuadirlo. Me di la vuelta y llamé, padre. Mi padre, sin darse cuenta, emitió un sonido de reconocimiento sin mirarme. Me armé de valor. Aunque mi suposición fuera correcta, por absurda que fuera mi conjetura, iba por todas. Dije, palabra por palabra, quiero ver a mi madre. Papá levantó la cabeza y bajo la luz de la farola vi la luz intensa en sus ojos. No tuve miedo y repetí, quiero ver a mi madre. La expresión de mi padre era muy compleja, no podía describirla. Me armé de valor. ¿No vas a verla ahora? ¿Está en la residencia Duanshan? Papá no se enojó, lo que me causó una timidez inexplicable. No sabía si había acertado o si esta idea absurda era completamente infundada. Por fin oí la voz de papá. Su voz era ronca cuando dijo, «Tu madre, ¿quieres verla?» Mi corazón latía con fuerza, como un pequeño tambor que retumbaba con fuerza. Me sentía como si estuviera en el ojo de un tifón, con todo a mi alrededor destruyéndose rápidamente, y yo podría ser el siguiente. Sin embargo, iba a por todas. No sabía quién era Ren Yinjing, pero me despertaba un anhelo indescriptible. No podía ser ajena a mí, debía tener una conexión muy profunda conmigo. Finalmente el padre suspiró y dijo, «Sube al coche». Por un momento no podía creer lo que oía. Demasiado fácil. ¿Aceptó? ¿Acaso lo había adivinado? ¿Era ella aquella hada orquídea vestida de blanco? Todo llegó demasiado de repente, demasiado rápido, demasiado sorprendente. No podía creerlo. El convoy se dirigía hacia la residencia Duanshan.
En la noche, los altos árboles a ambos lados del camino eran enormes sombras negras y profundas, y mi corazón también estaba envuelto en esa enorme sombra. No sabía si lo que me esperaba era mi madre, e incluso si realmente lo era, no sabía qué más, aparte de mi madre, estaba a punto de ver.